¿Alguna vez has sentido que tu alma se quiebra en 1000 pedazos mientras tu mente intenta comprender lo incomprensible? Ese momento en que descubres la traición de quien prometió amarte y honrarte hasta que la muerte los separara. Ese instante, donde el tiempo parece detenerse y el futuro que habías soñado se desvanece como niebla entre tus dedos. La traición matrimonial es quizás una de las heridas más profundas que puede experimentar el corazón humano. No solo destruye la confianza, sino que cuestiona cada recuerdo, cada promesa, cada momento compartido. Es como si de repente estuvieras parado entre los escombros de lo que alguna vez fue tu hogar emocional, sin saber siquiera por dónde comenzar a recoger los pedazos. Pero hay algo que pocas personas descubren en medio de este desierto de dolor. Existe una sabiduría antigua, un camino trazado en las Escrituras que muy pocos logran encontrar, un sendero que no solo promete sanidad, sino una reconstrucción tan profunda que muchos han testificado que su vida después de la traición llegó a ser más plena y significativa que antes de la herida. ¿Suena imposible? Lo entiendo. Cuando el dolor es tan agudo, cuando la traición viene de quien más amábamos, la idea de reconstruir algo mejor parece una fantasía cruel. Pero permíteme compartirte algo extraordinario. La Biblia contiene un mapa para navegar estas aguas tormentosas, un mapa que pocos conocen en su totalidad. La mayoría de los consejos que escucharás tras una traición matrimonial se centran en superar, en sobrevivir, en aprender a vivir con la cicatriz. Pero lo que descubrirás hoy va mucho más allá. No se trata solo de cicatrizar la herida, sino de permitir que Dios transforme esa cicatriz en un canal por donde fluyan bendiciones que jamás habías imaginado. Y si te dijera que en las páginas de la Biblia hay ejemplos sorprendentes de personas que, tras experimentar la más dolorosa traición, no solo sobrevivieron, sino que encontraron un propósito tan grandioso que terminaron agradeciendo la prueba. Suena contradictorio, lo sé, pero hay un patrón divino en las Escrituras que revela cómo Dios utiliza precisamente estos momentos de quiebre total para manifestar su gloria de maneras inimaginables. ¿Estás listo para descubrir lo que muy pocos logran ver en medio de la tormenta? Para entender por qué algunas personas logran emerger de la traición matrimonial con una fuerza espiritual que asombra incluso a quienes los conocieron antes. Tal vez estás viendo este video porque estás atravesando este valle oscuro ahora mismo. O quizás conoces a alguien que está sufriendo este dolor y buscas palabras de vida para compartir. En cualquier caso, lo que escucharás en los próximos minutos podría ser exactamente el mensaje que el Espíritu Santo ha preparado para este momento de tu vida. Pero antes de sumergirnos en estas aguas profundas, quiero pedirte dos cosas que parecerán sencillas, pero que tienen un propósito espiritual poderoso. Primero, si este tema toca alguna fibra de tu corazón, deja un comentario breve compartiendo una palabra de fe, una oración sencilla como «Confío en la restauración divina», o simplemente el nombre de alguien por quien estás orando que está pasando por esta situación. Tu testimonio escrito, por breve que sea, puede ser precisamente la luz que alguien más necesita ver hoy. Y segundo, dale me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que lo haces, permites que este mensaje llegue a personas que quizás no tienen una comunidad de fe que los sostenga, que están solos en su dolor, buscando respuestas en Internet porque no tienen a quién acudir. Tu simple clic puede ser el puente para que alguien encuentre esperanza cuando más la necesita. Este contenido es un ministerio para muchos que encuentran aquí un refugio espiritual, un espacio seguro donde nutrir su fe cuando las circunstancias los han alejado de una comunidad de creyentes. Al suscribirte y activar las notificaciones, te conviertes en parte de esta familia espiritual que crece día a día. Mientras avanzamos en este estudio, quiero que sepas que hacia el final de nuestro tiempo juntos, compartiré contigo lo que podría ser la llave espiritual que necesitas para desbloquear no solo la sanidad de tu corazón, sino un nivel de intimidad con Dios que quizás nunca has experimentado. Hay revelaciones divinas que solo se manifiestan en los valles más oscuros, tesoros espirituales
que únicamente se encuentran cuando todo lo demás se ha perdido. Ahora, preparémonos para sumergirnos en esta palabra de vida. Abre tu corazón, porque lo que sigue podría ser exactamente la dirección espiritual que has estado buscando desde que tu mundo se derrumbó con aquella traición que nunca imaginaste enfrentar. Cuando experimentamos una traición matrimonial, lo primero que suele derrumbarse es nuestra capacidad para confiar. Es como si un terremoto sacudiera los cimientos mismos de nuestra realidad. Lo que creíamos sólido se revela frágil. Lo que pensábamos conocer se vuelve extraño. Y en ese espacio de incertidumbre surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podré volver a confiar alguna vez? La historia de Oseas en las Escrituras nos ofrece quizás el ejemplo más profundo y radical de restauración tras la traición. ¿Conoces esta extraordinaria narración? Dios le pidió a Oseas algo que nos parecería inconcebible: casarse con Gomer, una mujer que le sería infiel. Ve, toma por esposa a una mujer dada a la prostitución y ten hijos de prostitución. Leemos en Oseas 1:2. Lo sorprendente no es solo que Dios pidiera esto, sino que esta dolorosa experiencia personal se convertiría en un poderoso mensaje profético. Imagina por un momento el dolor de Oseas. No solo experimentó la infidelidad de su esposa, sino que lo hizo sabiendo que esto sucedería. Cada día, cada momento de intimidad compartido, cada promesa intercambiada, todo estaba bajo la sombra de una traición que él sabía llegaría. Y efectivamente, Gomer abandonó a Oseas, buscando a otros amantes. Lo que sucede después revela el primer principio bíblico para la reconstrucción. Dios no solo permite la restauración, sino que a veces la ordena como un acto de fe y obediencia. En Oseas 3:1 encontramos estas asombrosas palabras: El Señor me dijo, ve y ama de nuevo a tu esposa, aunque ella ame a otro hombre y sea adúltera, ámala como yo, el Señor. Amo a los israelitas aunque ellos se vuelvan a otros dioses. Observa algo extraordinario aquí. Dios no le dice a Oseas simplemente que perdone a Gomer o que la acepte de vuelta si ella regresa arrepentida. Le ordena ir a buscarla, amarla nuevamente y restaurar lo que estaba roto. Este es un principio revolucionario que contradice nuestra respuesta natural ante la traición. Nuestro instinto nos dice: protégete, aléjate, construye muros más altos. La sabiduría divina nos susurra: el verdadero poder sanador está en la restauración, no en el abandono. Esto significa que debemos simplemente ignorar la infidelidad y continuar como si nada hubiera pasado. Absolutamente no. De hecho, el pasaje continúa relatando que Oseas tuvo que comprar a Gomer de vuelta, pagando 15 piezas de plata y una cantidad de cebada. Hubo un costo real, tangible, en este proceso de restauración. Aquí encontramos el segundo principio. La restauración genuina reconoce plenamente la gravedad de la traición y el costo de la reconciliación. No podemos sanar lo que no reconocemos. No podemos restaurar lo que pretendemos nunca se rompió. El proceso de sanidad comienza con la verdad, por dolorosa que sea. Requiere mirar la traición directamente, nombrarla y entender el daño que ha causado. El rey David entendió este principio cuando, tras su propio pecado, escribió en el Salmo 51:6: Tú deseas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. La verdad en lo íntimo, ese espacio donde no hay máscaras, donde no podemos escondernos ni de Dios ni de nosotros mismos, es el único terreno fértil donde puede comenzar la verdadera restauración. Pero aquí viene lo más extraordinario de la historia de Oseas y Gomer. Esta dolorosa experiencia personal se convirtió en un poderoso mensaje para toda una nación. A través de su matrimonio, Dios ilustró su relación con Israel, un pueblo que repetidamente le había sido infiel. La traición personal de Oseas se transformó en una parábola viviente del amor inquebrantable de Dios. Este es el tercer principio. Dios puede transformar nuestra experiencia de traición en un testimonio de su fidelidad incomparable.
¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permitió que pasaras por semejante dolor? ¿Por qué no te advirtió? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué permitió que tu corazón se quebrara de esta manera? No tengo todas las respuestas a estas preguntas profundas, pero la historia de Oseas nos sugiere algo poderoso. A veces, nuestro dolor personal se convierte en un canal para transmitir el amor de Dios a otros que sufren. Piénsalo por un momento. ¿Quién puede hablar con mayor autoridad y compasión a alguien que ha sufrido traición que aquel que ha caminado por el mismo valle oscuro? ¿Quién puede comunicar más poderosamente el mensaje del amor restaurador de Dios que quien lo ha experimentado en las profundidades de su propia alma quebrantada? La experiencia de José en el Antiguo Testamento amplifica este principio. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y olvidado en prisión, José finalmente se encontró en una posición donde pudo salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras de la hambruna. Su extraordinaria declaración en Génesis 50:20 resuena a través de los siglos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. No hay palabras más poderosas para quien ha experimentado traición. Lo que otros planearon para destruirte, Dios puede transformarlo en un instrumento de salvación para muchos. Ahora bien, entiendo perfectamente que cuando la herida está fresca, cuando el dolor es punzante y las lágrimas apenas te permiten ver el camino, estas verdades pueden parecer distantes, casi teóricas. No estoy sugiriendo que el proceso sea fácil o instantáneo. La restauración genuina requiere tiempo, requiere sanidad interior, requiere un profundo trabajo del Espíritu Santo en las áreas más vulnerables de nuestro ser. El camino hacia la reconstrucción tras la traición matrimonial no es lineal. Habrá días donde sentirás que has avanzado kilómetros y otros donde parecerá que has retrocedido aún más. Momentos donde la esperanza brillará con claridad y otros donde las tinieblas parecerán impenetrables. Este ritmo de avance y retroceso es natural, es humano y es parte del proceso de sanidad. El cuarto principio que nos revela la Escritura es: la restauración verdadera ocurre en el ritmo de Dios, no en nuestros plazos humanos. En Isaías 61:1-3 encontramos una promesa preciosa para los corazones quebrantados. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a todos los que lloran, a cambiar su ceniza por una corona, su luto en gozo, su desesperación en alabanza. Observa la progresión aquí, de ceniza a corona, de luto a gozo, de desesperación a alabanza. No hay atajos en este camino. Cada etapa tiene su propósito en el proceso divino de restauración. Las cenizas deben ser reconocidas como cenizas antes de que puedan transformarse en una corona. El luto debe ser plenamente experimentado antes de que pueda convertirse en gozo. La desesperación debe ser enfrentada antes de que pueda transformarse en alabanza. ¿Has estado tratando de acelerar tu sanidad? ¿De saltarte pasos en el proceso de restauración? ¿De llegar a la corona sin haber honrado primero el tiempo de las cenizas? Si es así, permíteme sugerirte con amor que le des a tu alma el espacio y el tiempo que necesita para sanar completamente, a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Mientras reflexionas en estos principios bíblicos para la reconstrucción tras la traición matrimonial, te invito a considerar esta pregunta: ¿qué parte de tu historia de dolor podría Dios estar preparando para convertir en un testimonio de su fidelidad? ¿Qué propósito mayor podría estar tejiendo en el tapiz de tu vida, incluso a través de los hilos oscuros de la traición que has experimentado? A veces, la sanidad más profunda comienza cuando dejamos de preguntar ¿por qué me pasó esto a mí? Y comenzamos a preguntar ¿cómo puede Dios usar esto en mí y a través de mí? Este cambio de perspectiva no minimiza tu dolor, lo recontextualiza dentro de una narrativa más grande, la historia de redención que Dios está escribiendo en tu vida.
¿Has notado que algunas de las voces más impactantes en el ministerio de sanidad matrimonial son precisamente aquellas que han atravesado el fuego de la traición y han sido restauradas por la gracia de Dios? Sus cicatrices, lejos de ser marcas de vergüenza, se han convertido en credenciales de autenticidad que les permiten ministrar con una compasión y una sabiduría que solo pueden nacer del dolor transformado. Te invito a compartir en los comentarios qué versículo bíblico te ha sostenido en tus momentos más oscuros de dolor. Tu testimonio podría ser precisamente la palabra de vida que alguien más necesita escuchar hoy. Y si este momento de quiebre total en tu vida fuera en realidad la antesala de un propósito divino que nunca habrías descubierto de otra manera, si este valle de sombras se estuviera preparando para convertirse en el escenario donde Dios manifestará su gloria de formas que ni siquiera puedes imaginar ahora. La reconstrucción después de una traición matrimonial requiere mucho más que simples consejos prácticos o técnicas de comunicación. Requiere una transformación interior tan profunda que solo puede venir de un encuentro genuino con Él, Dios que especializa en restaurar lo irrestaurable. Hablemos ahora de un personaje bíblico cuya historia rara vez asociamos con la traición matrimonial, aunque su experiencia nos ofrece una perspectiva única y poderosa. Job, aunque no sufrió infidelidad conyugal, Job experimentó una serie de pérdidas tan devastadoras que su experiencia resuena profundamente con cualquiera que haya sentido que su mundo se derrumba de la noche a la mañana. En un solo día, Job perdió prácticamente todo: sus posesiones, sus hijos, su salud, su reputación. Su esposa, en medio de la desesperación, le sugirió: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Aunque no fue una traición matrimonial en el sentido convencional, estas palabras debieron sentirse como una puñalada en el corazón de Job, viniendo de la persona que debería haber sido su mayor apoyo. Lo que sigue en la historia de Job es un prolongado lamento, una búsqueda desesperada de respuestas, un cuestionamiento profundo sobre la justicia divina y el propósito del sufrimiento. Por 37 capítulos, Job y sus amigos debaten, argumentan, cuestionan y buscan entender. Es un proceso doloroso, confuso y a menudo frustrante. Y entonces, en el capítulo 38, ocurre algo extraordinario. Dios mismo habla, pero lo que Dios dice no es lo que esperaríamos. No ofrece explicaciones detalladas sobre por qué permitió el sufrimiento de Job. No presenta un análisis teológico del mal y el dolor. En cambio, invita a Job a contemplar la majestuosidad de la creación, la incomprensible sabiduría que sostiene el universo, los misterios de la vida que sobrepasan el entendimiento humano. Esta respuesta de Dios nos lleva al quinto principio, bíblico para la reconstrucción. La verdadera sanidad comienza con un encuentro fresco con la grandeza de Dios. Cuando experimentamos traición, nuestro mundo se reduce. Nos volvemos hiperconscientes de nuestro dolor, obsesionados con preguntas sin respuesta, atrapados en un ciclo interminable de ¿por qué? Y sí. Nuestra visión se estrecha hasta que solo podemos ver nuestras heridas y a quienes nos las causaron. Lo que Job experimentó en esos capítulos finales fue una expansión radical de su perspectiva. Sus ojos fueron elevados desde su situación inmediata hacia la grandeza trascendente de Dios. Y en esa expansión de visión encontró no solo consuelo, sino transformación. La respuesta de Job es profundamente significativa. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. Observa el contraste. De oídas te había oído versus ahora mis ojos te ven. Job pasó de un conocimiento teórico sobre Dios a una experiencia personal y transformadora con Él. Querido amigo que has experimentado traición, permíteme preguntarte, ¿es posible que Dios esté invitándote a un conocimiento más profundo de Él a través de este valle oscuro? Que esta experiencia, por dolorosa que sea, pueda convertirse en el portal hacia una intimidad con Dios que nunca habrías conocido de otra manera. El salmista David,
quien conocía bien el sabor amargo de la traición, escribió estas palabras en el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Hay una cercanía especial de Dios, una manifestación única de su presencia, que solo se experimenta en los valles más profundos de nuestro quebrantamiento. Es paradójico, pero muchos creyentes que han atravesado traiciones matrimoniales testifican que fue precisamente en esos momentos de máximo dolor, cuando experimentaron la presencia de Dios de maneras que nunca antes habían conocido, como si las grietas de sus corazones rotos se hubieran convertido en ventanas por las que la luz divina pudo entrar con mayor intensidad. El sexto principio para la reconstrucción es este: la traición puede convertirse en la puerta hacia una intimidad más profunda, no solo con Dios, sino eventualmente también en relaciones humanas. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo podría una experiencia que destruye la confianza convertirse en el fundamento para una intimidad más profunda? La respuesta se encuentra en un misterio espiritual que permea las Escrituras, el principio de muerte y resurrección. En Juan 12:24, Jesús usa esta poderosa metáfora. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hay ciertas transformaciones que solo pueden ocurrir a través de un proceso de muerte y renacimiento, ciertas bendiciones que solo pueden florecer en el terreno abonado por nuestras pérdidas más dolorosas. Cuando experimentamos traición matrimonial, algo dentro de nosotros muere. Nuestra inocencia, nuestra confianza ingenua, nuestras falsas seguridades, nuestras expectativas no realistas, todas ellas son enterradas en la tumba de nuestra desilusión. Y este es un proceso necesario y doloroso. Pero si permitimos que Dios obre en nosotros, de esa muerte puede surgir algo nuevo. Una intimidad basada no en fantasías románticas o expectativas irreales, sino en una comprensión madura del amor que ha sido probado en el fuego de la adversidad. Una capacidad para la vulnerabilidad que nace no de la ingenuidad, sino de la fortaleza interior. Una sabiduría para discernir que no viene de la suspicacia crónica, sino de un conocimiento equilibrado de la fragilidad humana y la fidelidad divina. El apóstol Pablo, reflexionando sobre sus propias experiencias de sufrimiento, escribió estas asombrosas palabras en 2 Corintios 4:17-18. Pues estos sufrimientos leves y momentáneos producen para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, mientras no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Observa la perspectiva radical que Pablo ofrece aquí. Nuestros sufrimientos, por intensos que sean, son leves y momentáneos cuando se comparan con la gloria que producirán. No es que el dolor no sea real o significativo, es que Pablo ha aprendido a medirlo en la escala de la eternidad, a verlo en el contexto del propósito redentor de Dios. El séptimo principio para la reconstrucción es: nuestra perspectiva del Lysiatos. Tiempo determina nuestra experiencia de la sanidad. Cuando estamos en medio del dolor agudo de la traición, cada día parece una eternidad. El tiempo se arrastra y la idea de un futuro libre de este dolor parece inalcanzable. Pero la Escritura nos invita constantemente a adoptar una perspectiva eterna, a ver nuestras experiencias presentes como parte de una narrativa mucho más amplia que Dios está tejiendo. En Apocalipsis 21:5 encontramos esta extraordinaria promesa: yo hago nuevas todas las cosas. No dice yo hago cosas nuevas, sino yo hago nuevas todas las cosas. La diferencia es sutil, pero profunda. Dios no está simplemente añadiendo elementos nuevos a nuestra vida. Está en el proceso de renovarlo todo, incluyendo las áreas que parecen irreparablemente dañadas por la traición. Si pudieras ver tu vida desde la perspectiva de Dios, desde el punto final de la historia que Él está escribiendo, ¿cómo cambiaría tu experiencia del presente? ¿Cómo transformaría tu comprensión del capítulo doloroso que estás viviendo ahora?
Ahora bien, todo lo que hemos discutido hasta ahora podría parecer abstracto o teórico sin aplicaciones prácticas. Por eso quiero compartir contigo algunos pasos concretos que emergen de estos principios bíblicos. Primero, date permiso para sentir plenamente tu dolor. La negación, la minimización o la supresión de tus emociones no acelera la sanidad, la obstaculiza. El salmista no tuvo reparos en expresar su angustia ante Dios, y tú tampoco deberías tenerlos. Llora, grita, escribe, expresa, pero hazlo en la presencia de Dios, no solo en la soledad de tu dolor. Segundo, busca comunidad sanadora. El enemigo querrá aislarte en tu dolor, convencerte de que nadie puede entender lo que estás pasando, que debes llevar esta carga solo. Resiste esta tentación. En Gálatas 6:2 Pablo nos instruye: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Busca personas maduras espiritualmente que puedan caminar contigo en este valle, que te ofrezcan tanto compasión como verdad. Tercero, practica lo que llamo recordar hacia adelante. En los momentos de profunda traición, nuestra memoria se vuelve selectiva. Tendemos a reimaginar todo el pasado a la luz de la traición recién descubierta. Cada recuerdo feliz se tiñe de duda. Cada momento de intimidad parece ahora sospechoso. Este es un mecanismo de defensa natural, pero puede atraparnos en un ciclo de amargura. El pueblo de Israel practicaba regularmente el arte de recordar, no solo su pasado, sino las promesas de Dios para su futuro. Establecían monumentos, celebraban festivales, contaban historias que mantenían viva tanto la memoria de lo que Dios había hecho como la esperanza de lo que había prometido hacer. De manera similar, necesitas anclar tu memoria no solo en el trauma de la traición, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios. Recuerda las ocasiones en que Él te ha sostenido, las promesas que te ha dado, los momentos de gracia que has experimentado, incluso en medio del dolor. Y permite que esos recuerdos alimenten tu esperanza para el futuro que Él está preparando. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estas palabras están encontrando eco en tu alma, te invito a considerar convertirte en miembro de este canal. Cada nuevo miembro permite que esta palabra de consuelo llegue a alguien que está a punto de rendirse hoy. Si Dios te habló a través de este mensaje, tal vez quiera hablar a través de ti ahora, extendiendo esta cadena de esperanza a otros que están atravesando el mismo valle oscuro que tú has recorrido. ¿Has notado cómo a veces encontramos exactamente el mensaje que necesitábamos escuchar en el momento preciso en que lo necesitábamos? No creo en coincidencias. Creo en un Dios que orquesta encuentros divinos con su verdad, justamente cuando nuestros corazones están preparados para recibirla. Y hablando de momentos divinos, hay algo que necesito compartir contigo, algo que podría ser precisamente la pieza que falta en tu rompecabezas espiritual. Pero antes, me gustaría que reflexionaras sobre esta pregunta. ¿Cuál ha sido para ti el obstáculo más grande en tu camino hacia la sanidad después de la traición? ¿La ira persistente? ¿El miedo a confiar nuevamente? ¿La sensación de que Dios te ha abandonado? Comparte tu respuesta en los comentarios. No solo para tu propia reflexión, sino porque tu honestidad podría ser exactamente la palabra que alguien más necesita leer hoy. Y si te dijera que el arma más poderosa para la reconstrucción después de la traición ha estado frente a ti todo este tiempo, aunque quizás has estado mirando en otra dirección? Hay un principio bíblico tan poderoso para la reconstrucción después de una traición matrimonial, que cuando lo descubres y lo aplicas, transforma no solo tu situación, sino todo tu ser interior. Es tan contraintuitivo, tan contrario a nuestra naturaleza humana, que muchos lo pasan por alto completamente o lo consideran imposible, y sin embargo, es precisamente este principio el que tiene el poder de romper las cadenas que siguen atándote al dolor del pasado. Me refiero al misterioso y transformador poder del perdón. Ahora, antes de que cierres tu corazón a este mensaje, pensando ya he escuchado todo sobre el perdón y es imposible en mi situación, permíteme compartir una perspectiva que quizás nunca has considerado antes.
El perdón bíblico es profundamente malentendido en nuestra cultura. Lo hemos reducido a un simple sentimiento, un acto emocional que debemos generar internamente. Simplemente perdona y sigue adelante. Nos dicen, como si el perdón fuera un interruptor que podemos activar a voluntad. Pero el perdón verdadero, el perdón que transforma, el perdón que libera, es algo mucho más profundo y misterioso que eso. No es simplemente algo que hacemos, es algo que recibimos y transmitimos. Es una gracia sobrenatural que fluye desde el corazón de Dios hacia nosotros y a través de nosotros hacia aquellos que nos han herido. Consideremos la parábola que Jesús compartió en Mateo 18, 21, 35, sobre el siervo a quien se le perdonó una deuda imposible de pagar, pero que luego se negó a perdonar una deuda mucho menor a un consiervo. Esta parábola revela algo fundamental sobre la naturaleza del perdón. Solo podemos dar genuinamente lo que hemos recibido conscientemente. El error del siervo no fue simplemente su dureza de corazón. Su error fundamental fue que no comprendió, no asimiló, no experimentó la magnitud del perdón que él mismo había recibido. Y por lo tanto, fue incapaz de extender ese perdón a otros. Aquí encontramos el octavo principio para la reconstrucción. El perdón genuino no comienza con a nuestro ofensor. Comienza con nuestra propia experiencia de ser perdonados por Dios. Esto cambia completamente nuestra aproximación. En lugar de intentar generar sentimientos de perdón hacia alguien que nos ha herido profundamente, algo que puede parecer imposible, comenzamos por sumergirnos en la realidad del perdón divino que hemos recibido. En Efesios 1:7, Pablo escribe, «En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios». La palabra griega traducida como perdón aquí es aphesis, que literalmente significa liberación o dejar ir. El perdón divino no es solo la cancelación de una deuda, es una liberación, un desencadenamiento, un acto que nos deja libres. Cuando comenzamos a comprender, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, la profundidad del perdón que hemos recibido, algo extraordinario ocurre. El perdón hacia nuestro ofensor deja de ser un acto de voluntad para convertirse en un desbordamiento natural de lo que hemos recibido. Es como si, al experimentar profundamente el perdón divino, un manantial se abriera dentro de nosotros y el mismo tipo de perdón comenzara a fluir hacia aquellos que nos han herido. No por nuestro esfuerzo, sino por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. La historia de José ilustra poderosamente este principio. ¿Recuerdas cómo respondió cuando finalmente se reveló a sus hermanos, los mismos que lo habían vendido como esclavo años antes? En Génesis 45, 4, 8 leemos, «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Ahora bien, no se aflijan ni se reprochen por haberme vendido acá, que para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Dios me envió delante de ustedes para preservar un remanente en la tierra y para mantenerlos con vida mediante una gran liberación». Observa algo fascinante. José había pasado por un proceso interior tan profundo que podía ver la mano de Dios incluso en la traición de sus hermanos. No minimizó lo que hicieron, ustedes me vendieron, pero lo integró en una narrativa mayor de redención divina. Dios me envió. Este es el noveno principio para la reconstrucción. El perdón verdadero no niega la realidad de la traición, sino que la reinterpreta dentro de la narrativa redentora de Dios. No perdonamos pretendiendo que la traición no ocurrió, o que no dolió, o que no importa. Perdonamos reconociendo plenamente lo que sucedió, pero viéndolo ahora a través de una lente nueva, la lente del propósito redentor de Dios. Quizás te preguntes, ¿pero cómo llego a ese punto? ¿Cómo puedo ver la traición que he sufrido como parte del plan redentor de Dios? Parece imposible, y tienes razón, es imposible, no por nuestras propias fuerzas. Requiere una obra sobrenatural del Espíritu Santo, un cambio de perspectiva que solo Él puede generar en nosotros. Y este cambio generalmente ocurre no en un instante dramático,
sino a través de un proceso gradual de rendición y transformación. El apóstol Pablo describe este proceso en 2 Corintios 3:18. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La palabra clave aquí es transformados. El término griego original, metamorfo, es de donde derivamos nuestra palabra metamorfosis. Evoca la imagen de una oruga que se transforma en mariposa, un cambio tan radical que la criatura ya no es reconocible como lo que era antes. El perdón verdadero es el resultado de una metamorfosis espiritual, no de un esfuerzo de voluntad. No es algo que hacemos una vez y listo. Es un proceso continuo de transformación a medida que contemplamos la gloria del Señor y somos cambiados a su semejanza. Ahora, permíteme ser práctico. ¿Cómo se ve este proceso en la vida real, especialmente cuando has experimentado una traición matrimonial? Primero, comienza con la honestidad absoluta ante Dios. No intentes espiritualizarlo prematuramente o decir las palabras correctas si no son verdaderas para ti en este momento. El salmista no tuvo reparos en expresar su dolor, su confusión, incluso su ira ante Dios. Y tú tampoco deberías tenerlos. En Salmo 139, 23, 24, David ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». Esta es una oración de vulnerabilidad radical, una invitación a Dios para que exponga todo lo que hay en nuestro interior. Segundo, sumerge tu mente y corazón en la realidad del perdón que has recibido en Cristo. Lee, medita, ora a través de pasajes como Efesios 2:1, 10, Colosenses 2:13, 14, 1 Juan 1:9, Miqueas 7:18, 19. Pídele al Espíritu Santo que te revele, no solo intelectualmente, sino experiencialmente, la profundidad del perdón que has recibido. Tercero, reconoce que el perdón es un proceso, no un evento. Habrá días en que sentirás que has perdonado completamente y otros en que el dolor y la ira regresarán con renovada intensidad. Esto no significa que has fallado o retrocedido. Significa simplemente que eres humano y que la sanidad profunda lleva tiempo. El rey David, después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, experimentó tanto el perdón divino como consecuencias dolorosas y de largo alcance por sus acciones. Su historia nos recuerda que el perdón no elimina necesariamente todas las consecuencias de la traición, pero nos libera para vivir dentro de esas consecuencias con gracia y propósitos renovados. Cuarto, practica lo que yo llamo perdón anticipado. A menudo pensamos en el perdón como algo que ocurre después de la ofensa, como una respuesta a algo que ya ha sucedido. Pero Jesús vivió en un estado de perdón anticipado. Estaba listo para perdonar incluso antes de que la ofensa ocurriera. En la cruz, mientras experimentaba el máximo acto de traición y abandono, Jesús oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. No esperó a que sus verdugos pidieran perdón. Lo extendió mientras el acto mismo de la crucifixión estaba en progreso. Vivir en un estado de perdón anticipado significa que cultivamos un corazón tan lleno de la gracia de Dios que estamos preparados para perdonar antes de que ocurra la ofensa. No porque minimicemos el mal, sino porque hemos experimentado tan profundamente el perdón divino que se ha convertido en nuestra postura natural hacia los demás. El escritor C.S. Lewis captó esta verdad cuando escribió: «Perdonar es establecer libre a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú». El perdón no es principalmente un regalo que le damos a quien nos traicionó. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la llave que abre la celda donde el resentimiento, la amargura y el deseo de venganza nos han mantenido cautivos. Esta verdad me lleva al 10º principio para la reconstrucción después de la traición.
El perdón es el acto definitivo de autodeterminación espiritual. Cuando perdonamos, estamos declarando que nuestro futuro no será determinado por las acciones de quien nos traicionó. Estamos reclamando nuestra libertad para escribir un nuevo capítulo, uno definido no por lo que nos hicieron, sino por quién elegimos ser en respuesta. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: Hermanos, no considero que yo mismo lo haya logrado. Ya, más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El término olvidando aquí no implica amnesia, implica una decisión consciente de no permitir que el pasado determine el futuro. Pablo tenía mucho que hubiera podido mantenerlo encadenado al pasado, sus propios pecados, las traiciones que había experimentado, las injusticias que había sufrido. Pero eligió un enfoque diferente. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Este es el corazón de la reconstrucción después de la traición matrimonial. No permitir que la traición tenga la última palabra. No permitir que defina quién eres, en qué te convertirás, o cómo experimentarás la vida y las relaciones en el futuro. Es un proceso, uno que lleva tiempo, paciencia, gracia y sobre todo la obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida. Pero es un proceso que vale la pena emprender, porque al otro lado te espera no solo sanidad, sino una versión de ti mismo más completa, más compasiva, más parecida a Cristo, de la que jamás habrías conocido sin atravesar este valle. Quizás ahora mismo te estés preguntando, ¿pero qué pasa si quien me traicionó nunca reconoce lo que hizo? ¿Qué pasa si nunca pide perdón? ¿Qué pasa si continúa hiriendo o manipulando? Son preguntas importantes, preguntas que merecen ser abordadas con honestidad y sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen emerger de las traiciones más dolorosas, no solo intactas, sino de algún modo más plenas, más sabias, más capaces de amar profundamente, mientras que otras parecen quedar permanentemente definidas por la herida, atrapadas en un ciclo interminable de dolor y resentimiento? La diferencia no está en la intensidad de la traición, sino en el camino que eligen después. Y ese camino, ese misterioso sendero que conduce desde las cenizas de la traición hasta una vida reconstruida más hermosa que antes, es lo que estamos descubriendo juntos. Pero ¿qué pasa cuando seguimos atascados? Cuando a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el perdón parece imposible? Cuando la herida es tan profunda que ni siquiera sabemos por dónde comenzar. Has llegado hasta aquí, perseverando a través de cada etapa de este viaje que hemos compartido, y eso dice mucho sobre tu corazón. En un mundo donde la mayoría busca respuestas rápidas y soluciones superficiales, tú has elegido sumergirte en aguas profundas, buscando no solo información, sino transformación. Esa búsqueda, esa hambre espiritual, es extraordinariamente valiosa a los ojos de Dios. Como dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tu hambre de sanidad, de restauración, de un camino bíblico para reconstruir tu vida después de la traición, no pasará desapercibida ante los ojos del Creador. Es precisamente esta hambre la que Él promete saciar. A lo largo de nuestro tiempo, juntos, hemos descubierto 10 principios bíblicos para la reconstrucción después de una traición matrimonial. Primero, que Dios no solo permite la restauración, sino que a veces la ordena como un acto de fe y obediencia. Segundo, que la restauración genuina reconoce plenamente la gravedad de la traición y el costo de la reconciliación. Tercero, que Dios puede transformar nuestra experiencia de traición en un testimonio de su fidelidad incomparable. Cuarto, que la restauración verdadera ocurre en el ritmo de Dios, no en nuestros plazos humanos. Quinto, que la verdadera sanidad comienza con un encuentro fresco con la grandeza de Dios. Sexto, que la traición puede convertirse en la puerta hacia una intimidad más profunda, no solo con Dios,
sino eventualmente también en relaciones humanas. Séptimo, que nuestra perspectiva del tiempo determina nuestra experiencia de la sanidad. Octavo, que el perdón genuino no comienza con nuestro ofensor, comienza con nuestra propia experiencia de ser perdonados por Dios. Noveno, que el perdón verdadero no niega la realidad de la traición, sino que la reinterpreta dentro de la narrativa redentora de Dios. Y décimo, que el perdón es el acto definitivo de autodeterminación espiritual. Pero quizás el principio más poderoso de todos, el que contiene la esencia de todos los demás, lo encontramos en las palabras de Jesús en Juan 12:24. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Este es el patrón divino, el ritmo eterno del reino de Dios: muerte y resurrección, pérdida y restauración, fin y nuevo comienzo. Lo vemos una y otra vez a lo largo de la Escritura y lo vemos supremamente en la cruz y la resurrección de nuestro Salvador. La traición que has experimentado, ese momento en que todo lo que creías seguro se derrumbó, puede ser precisamente el grano de trigo que al morir producirá un fruto que nunca habrías conocido de otra manera. No estoy minimizando tu dolor. Estoy ampliando tu visión para que puedas ver más allá de él. No estoy sugiriendo que la traición fue algo bueno. Estoy afirmando que sirves a un Dios tan asombrosamente redentor que puede tomar incluso lo más oscuro y transformarlo en luz. El profeta Isaías escribió: «Les daré una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, un manto de alabanza en vez de un espíritu angustiado». Isaías 61:3. Observa que no dice que Dios eliminará las cenizas, sino que las transformará en una corona. No dice que el luto nunca ocurrió, sino que será reemplazado por alegría. No dice que el espíritu nunca estuvo angustiado, sino que ahora vestirá un manto de alabanza. Esta es la promesa para ti hoy. No que tu dolor será borrado como si nunca hubiera existido, sino que será transformado en algo tan hermoso, tan significativo, tan lleno de propósito, que algún día, quizás no hoy, quizás no mañana, pero algún día, mirarás hacia atrás y podrás ver la mano redentora de Dios, incluso en tus momentos más oscuros. Esto me lleva a la pregunta más importante: ¿qué harás ahora con lo que has recibido? El conocimiento sin aplicación es como la semilla que nunca se siembra. Contiene vida potencial, pero nunca produce fruto. La verdad bíblica que hemos explorado juntos está diseñada no solo para informar tu mente, sino para transformar tu vida. Por eso te invito a que comentes ahora mismo: «Yo recibo esta palabra». Es una declaración sencilla pero poderosa, un reconocimiento de que has acogido esta enseñanza no solo con tu intelecto, sino con tu corazón. Es un paso de fe, un acto de apertura hacia la obra restauradora que Dios quiere hacer en ti. O quizás prefieras comentar: «Estoy listo para vivir lo nuevo de Dios». Una afirmación de tu disposición a dejar atrás lo viejo, el dolor, el resentimiento, la identidad de víctima, y abrazar la nueva vida que Dios está preparando para ti. Tu declaración escrita no es solo para ti. Es un testimonio para otros que están atravesando el mismo valle. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, ¿considerarías compartirlo con alguien más? ¿Sabes? Cuando compartes este contenido, no estás simplemente difundiendo un video. Estás sembrando esperanza en terreno fértil. Es como encender una vela con la llama de la tuya. Tu luz no disminuye al compartirla, se multiplica. Una semilla que plantas hoy con un simple compartir puede convertirse en un árbol de vida en el corazón de alguien que está luchando en silencio, preguntándose si alguna vez volverá a sentirse completo después de la traición que ha experimentado. Tu acto de generosidad digital podría ser el canal que Dios use para llevar sanidad a un corazón quebrantado. Para aquellos que ya están suscritos a este canal, quiero expresar mi más profundo agradecimiento. Eres parte de una comunidad espiritual viva, un grupo de buscadores genuinos que no se conforman con respuestas superficiales o soluciones temporales. Tu presencia, tu participación, tus comentarios y oraciones
hacen de este espacio no solo un canal, sino un verdadero ministerio que toca vidas alrededor del mundo. Y si aún no te has suscrito, permíteme extenderte una invitación personal. Este canal no es solo un lugar donde encontrarás enseñanzas bíblicas, es un refugio espiritual, un oasis en el desierto digital donde tu alma puede encontrar nutrición regular, dirección espiritual y una comunidad de creyentes que están caminando hacia una fe más profunda. Cada nuevo video es como una carta personal, diseñada para fortalecer tu caminar con Dios y equiparte para los desafíos que enfrentas. Al suscribirte y activar las notificaciones, te aseguras de no perderte ninguna de las revelaciones que Dios está compartiendo a través de este ministerio. Los próximos mensajes que estamos preparando son piezas cruciales del rompecabezas espiritual que Dios está armando en tu vida. Cada enseñanza está interconectada, formando un tapiz de verdad que cuando se ve en su totalidad, revela un panorama asombroso del plan divino para tu vida. Ahora permíteme compartir algo personal contigo. Este mensaje sobre reconstruir tu vida después de la traición matrimonial no es simplemente un tema teológico para mí. He caminado con muchas personas a través de este valle oscuro. He sostenido sus manos mientras lloraban. He orado con ellos en sus momentos de desesperación y he celebrado con ellos sus victorias graduales hacia la sanidad. Y si hay algo que he aprendido en ese caminar junto a corazones quebrantados, es esto. El proceso de sanidad rara vez es lineal. Habrá días de avance significativo, seguidos por días de aparente retroceso. Momentos donde sentirás una libertad y paz sobrenaturales, seguidos por momentos donde el dolor reaparece con renovada intensidad. Esto no significa que el proceso no esté funcionando. Significa que es real. La sanidad genuina no ocurre en línea recta, ocurre en espiral. A veces revisitamos territorios emocionales que pensábamos haber dejado atrás, pero cada vez lo hacemos desde un lugar de mayor fortaleza y perspectiva. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:16, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esta es la paradoja de la reconstrucción espiritual. Mientras el dolor va desgastando ciertas partes de nosotros, el espíritu está silenciosamente renovando nuestro ser interior, preparándonos para una gloria que superará con creces el sufrimiento presente. Si pudiera dejar una última palabra contigo, sería esta. No pierdas de vista la historia mayor. En los momentos más oscuros de traición y dolor, es fácil que nuestra visión se estreche hasta que solo podemos ver el capítulo doloroso que estamos viviendo. Pero la Escritura nos recuerda constantemente que somos parte de una narrativa épica que abarca generaciones, una historia de redención que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento y continuará mucho después de nuestros días. En esta gran narrativa, nada se desperdicia, ni un solo momento de dolor, ni una sola lágrima, ni una sola decepción, como promete Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Observa que no dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios las dispone para el bien. La traición que has experimentado no fue buena, fue dolorosa, injusta, devastadora, pero el Dios al que sirves es un maestro en tomar lo quebrantado y transformarlo en algo hermoso, en tomar las cenizas de nuestras vidas y convertirlas en algo glorioso. Quizás hoy estás apenas comenzando tu camino de sanidad. Tal vez las heridas de la traición están aún frescas, el dolor aún agudo. O quizás has estado caminando por este sendero durante algún tiempo, experimentando momentos de avance mezclados con recaídas desalentadoras. Donde quiera que te encuentres en este viaje, quiero que sepas esto. No estás solo. El mismo Dios que prometió nunca dejarte ni abandonarte, está caminando contigo. A veces llevándote cuando tus fuerzas fallan, siempre guiándote, aunque no siempre puedas sentir su presencia.
Y junto a ese Dios fiel hay una comunidad de creyentes, tanto visible como invisible, que está sosteniendo tus brazos como Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés durante la batalla. Algunos son personas que conoces, otros son creyentes alrededor del mundo que están orando por personas en tu situación sin siquiera conocer tu nombre. Es por eso que te animo a permanecer conectado con Dios a través de su palabra y oración, y con la comunidad de fe a través de este canal y tu iglesia local. La sanidad rara vez ocurre en aislamiento, ocurre en contextos de comunidad nutritiva donde la verdad se habla con amor y la gracia fluye libremente. Los próximos videos que estaremos compartiendo abordarán aspectos específicos de la sanidad y restauración en diferentes áreas de tu vida. Cada mensaje ha sido cuidadosamente diseñado como parte de un plan integral para equiparte en tu camino de fe. No querrás perderte ni uno solo de ellos. Así que, mientras concluimos nuestro tiempo juntos hoy, te dejo con estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La obra que Dios ha comenzado en ti, incluso en medio de la traición y el dolor, no quedará inconclusa. El mismo Dios que inició tu restauración la llevará a su completa realización. Tu historia no terminará en traición, terminará en triunfo. Tu vida no quedará definida por quien te falló, sino por el Dios que nunca te ha fallado y nunca lo hará. Yo recibo esta palabra. ¿Lo dirás conmigo? ¿Lo escribirás en los comentarios como una declaración de fe? Tu camino de reconstrucción está apenas comenzando y lo mejor está aún por venir.